Espérate. Ahí. Perfectísimo, ¿no? ¿Qué ordenador me compro para editar? ¿Qué ordenador me compro para editar? La clásica pregunta. Vale. Hoy vamos a salir de dudas. Elegir un ordenador para editar es una duda que veo yo de manera muy recurrente en muchísimas personas. Es más que evidente que una buena máquina va a hacer que tu flujo de trabajo sea muchísimo mejor. Sin embargo, para según qué tipo de trabajo se puede necesitar una pedazo de máquina o algo quizá más modesto. Entonces hay que entender para qué lo vas a necesitar. No es lo mismo grabar a 4K que a 1080. Tampoco es lo mismo grabar con vídeos en RAW que vídeos comprimidos. Vídeos a 10 bits, vídeos a 8 bits, y tampoco es lo mismo utilizar After Effects que Adobe Premiere. Entonces, una vez visto esto, vamos al lío. A priori, tener potencia bruta puede ser que sea lo necesario, pero no necesariamente. De hecho, yo tengo un ordenador que no es el mejor, pero está bastante bien. Es un Ryzen 7 1700X, 32 GB de RAM y una RTX 3080. Y yo, por ejemplo, estos vídeos de la Sony A7S III, cuando las grabo en H.264, como graba a 10 bits, tengo que utilizar proxies casi seguro. Entonces, muchas veces para evitarlo, grabo en All Intra, que es un modo que tiene la cámara, que es menos comprimido y así me permite trabajar sin tirar de proxies. E incluso tengo conocidos que tienen un Threadripper de procesador, que es una bestia parda, y aún así hay veces que Premiere da tirones con vídeos de la Sony A7S III, con lo cual, potencia bruta, ya has visto que incluso con mucha potencia bruta puede ser que tengas que tirar de proxies, así que tampoco nos calentemos. Entonces, llegado a este punto, ¿qué? AMD, Intel, décima generación, decimoprimera, Ryzen 7, 9, 5 y 5 y 9. Ryzen se está comiendo a Intel, pero Intel se la ha devuelto con la decimosegunda generación. Eso a fin de cuentas nos conviene a nosotros, cuanta más competencia, muchísimo mejor para nosotros. Entonces tampoco nos calentemos con una marca u otra. Lo primero que tenemos que hacer es ir a las recomendaciones que dice Adobe. Para Premiere estos son los requisitos a 1080. Te pide como mínimo un Intel de sexta generación o un Ryzen de la 7000. RAM mínima de 8 GB y una GPU con al menos 2 GB de VRAM. Para ello, por ejemplo, una GTX 1070 te puede servir. Esa es la gráfica que yo tenía anteriormente. Y en este punto comentan que con un disco duro tradicional, es decir, mecánico, sería más que suficiente. Ahora bien, ahora vamos a los requisitos recomendados para 1080 y 4K o superior. En este caso pide un procesador Intel de séptima generación o un Ryzen de serie 3000 o incluso un Threadripper, pero bueno, eso tirar la casa por la ventana. Con respecto a la RAM, recomiendan 16 GB para 1080 y 32 GB para 4K. En cuanto a la GPU, una recomendación de entre 4 y 6 GB de VRAM, de ahí para arriba. En este punto tenemos la GTX 1660 Ti, una RTX 2060 o incluso una RTX 3050 con 8 GB. Y en este punto sí que recomienda las unidades de almacenamiento de SSD. De hecho, yo también te lo recomiendo. Eso es casi obligatorio, pero con una configuración específica. Por aquí te voy a dejar un vídeo donde te enseño la mejor configuración que puedes tener de unidades de almacenamiento para que vaya todo lo más fluido posible. Eso en cuestión a PC con Windows. Con Mac las recomendaciones son, la verdad, bastante similares y en lugar de decir si un procesador Intel o AMD, bueno, pues presentan los M1. Ahora bien, para Premiere, ¿qué pasa con After Effects? ¿Tiene algo de diferente? After Effects tiene una particularidad y es que tira bastante de memoria RAM. Entonces, cuanta más RAM mejor, a priori sí, pero también es muy importante la latencia. Es mucho mejor 32 GB de baja latencia que 64 GB de latencia más alta. La latencia es básicamente el tiempo que discurre entre que el procesador hace una petición y la RAM le da una respuesta. Y eso se mide, en parte, con un número CL. Podrás ver en algunas webs donde se compra hardware, cuando estás buscando memoria RAM, que pone CL14, CL15, CL16, pues eso es lo que dictamina en parte la latencia. Y ese número, cuanto más bajo, significa que tiene menos latencia y es mejor. También es más caro, eso es así. Os dejaré un artículo en la descripción que habla sobre la latencia de la memoria RAM por si le queréis echar un ojo y queréis profundizar sobre qué significa este valor de CL y cómo funciona el tema de la latencia. Pero sí podemos concluir de manera generalizada que cuanto más bajo es el número CL, menos latencia, con lo cual, mucho mejor. Así que es un valor importantísimo a la hora de comprarte tu ordenador, a la hora de elegir la memoria RAM. Hasta este punto hemos visto las recomendaciones en cuestión de CPU, GPU, memoria RAM y unidades de almacenamiento, que básicamente es el grueso de los elementos clave del ordenador. Con respecto a la placa ya hay menos diferencia, y la tendríamos que buscar no por la potencia en sí, ya que no tiene potencia, sino más bien por la funcionalidad que ésta traiga.
como por ejemplo que tenga puertos M.2 para poder meter unidades NVMe, que eso serían muy importante. Obviamente sí que influye entre una placa y otra, pero digamos que no es tan conflictivo el tema. Está claro que un mal chasis hace un mal coche, por muy buenos componentes que tenga. Así que tampoco nos dejemos llevar y compremos la más barata porque no, porque al final va a ser peor. Otro punto, ¿refrigeración convencional o líquida? Pues mejor líquida, pero básicamente por la durabilidad de los componentes. Hace que siempre esté todo más refrigerado y duren más los componentes. Al menos el procesador, de estas que se ponen directamente en la propia placa y está todo completamente integrado. Pero si no, tampoco es ningún problema. Otro punto importante es el monitor. Todo el mundo se fija en la torre. Sí, que tenga una RTX 3900 millones, que tenga 200 millones de gigas de RAM. Ya, amigo, pero lo que vas a hacer es vídeo. ¿No necesitarás también un buen monitor? Pues sí. Si tenemos una buena máquina, pero no somos capaces de ver de manera muy fiel lo que estamos haciendo, es que de nada sirve, de nada. Puede tener ciertos tintes, puede estar mal calibrado, el tema de la saturación. Por eso también es muy importante un buen monitor y calibrarlos. Te puede pasar que editas en tu ordenador, te gusta, está todo genial, lo subes a YouTube, perfecto, te vas a otro sitio o lo miras desde el móvil y dices, ese color no era igual a como yo lo había puesto. ¿Por qué? Monitor. Los monitores con paneles TN no los recomiendo para nada. Están muy pensados para el gaming, para eso están muy bien. Tienen muy baja latencia, pero claro, no representan muy bien el color. Tienen un ángulo de visión que en cuanto te muevas un poquito, pues ya no lo estás viendo bien, con lo cual ese tipo de paneles yo para nada los recomiendo. No están pensados para eso. Lo que recomiendo son los monitores con paneles IPS. Estos son los importantes, ya que son muchísimo más exactos a la hora de reproducir el color. Pero no todos valen. Hay que ver cuán exactos son a la hora de reproducir el color. Y aquí hay que diferenciar, por ejemplo, qué vas a editar. Si vas a editar en 8 bits, no necesitas mucho. Con tener un buen porcentaje de sRGB, que llega al 99%, sería más que suficiente. Pero si editas en 10 bits, sí que necesitas un espacio de color bastante más grande. De ahí el espacio de color de Adobe RGB a un 98 o un 99%, o el espacio de color BT 2020. Con respecto al brillo del monitor, que se mide en nits, los móviles actuales tienen entre 300 y 900 nits. Los monitores entre 300 y 600. Y claro, luego los hay de 10.000, pero bueno, eso ya, digamos que lo dejamos un poquito aparte. Lo recomendable es que esté aproximadamente entre 300 y 600 nits, más o menos. Luego, el ratio de contraste. Ya sabéis lo que es la diferencia entre los blancos y los negros. Pues hombre, cuanto mayor, más puros serán los negros. Aproximadamente en un 1000:1 o un 10.000:1, eso estaría bien. Y con respecto a las pulgadas, eso ya depende un poquito de cada uno, depende también de la distancia a la cual vayas a estar, depende también de lo que vayas a editar. No es lo mismo editar a 1080 que editar a 4K, entonces puedes necesitar una cosa u otra. Pero yo recomendaría de 24 pulgadas para arriba, 24 como mínimo. Y si tienes dos monitores, pues la verdad es que es bastante cómodo. Dos monitores o un monitor ultra wide, ¿vale? De estos que son así un poquito curvos, que son ultra panorámicos, y la verdad es que puedes distribuir el espacio. Yo tengo uno de ellos, puede distribuir el espacio de Adobe Premiere, lo puedes separar bastante bien, y la verdad es que se trabaja bien, se trabaja bastante bien. Pero piensa que si subes de pulgadas sin subir la resolución, vas a notar los píxeles. Entonces, si necesitas ya 27 pulgadas, pues que sea 4K, porque 27 pulgadas a 1080 vas a tener píxeles pues como cabezas de niño pequeño. Y ahora, una vez visto todo, vamos al ordenador y vamos a construir un par de configuraciones por si os sirve. De acuerdo, pues ya estamos aquí en esta web, la web de PC Componentes, que es una web muy popular aquí en España, y no he podido hacer una configuración específica como yo quería porque hay ciertos componentes que no tienen, entonces no aparecía en el listado. Así que lo que vamos a hacer es, primero, vamos a ver los componentes por separado, las cositas que os he ido diciendo, y luego vamos a pasar directamente a un par de configuraciones que ya están prehechas y os voy a comentar por encima si merece la pena o no. Bien, como podemos ver aquí, esto es memoria RAM, DDR4 a 3200 MHz y en este caso son 64 GB de RAM y veis este valor, el CL14. Esto es lo que comentaba. El CL14 depende mucho para el tema de la latencia y para ello vamos a hacernos caso de esta imagen. ¿Veis? Este es el valor CL y estos son los megahercios. Entonces, por eso digo que el valor CL, cuanto más bajo, es menor latencia, pero también depende mucho de la velocidad. Es decir, una RAM de latencia CL a 1600 es peor que una RAM de latencia 17 a, por ejemplo, 3600. Entonces, si os dais cuenta, esto es una correlación. En este caso, estamos hablando de 3200 MHz
con una latencia CL14. Vale, entonces nos vamos aquí y vemos 3200 CL14. 8,75 es un valor bastante bueno, ya que esto se mide en nanosegundos. Bien, pero también tened en cuenta una cosa, que es bastante cara, por eso es por lo que he comentado que esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay que saber muy bien qué es lo que vais a hacer. Si vais a editar en After Effects, pues sí, podéis subir a 64 GB, pero también, por favor, que tenga poquita latencia, porque si no, insisto, de nada sirve. La RAM que tengo yo es de CL15 y hay veces que si le pongo diversos efectos, bueno, se nota entrecortado y es imposible trabajar. Con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta. Y aquí podemos ver otra RAM más asequible. Son 16 GB de RAM a 2133 y con CL15. CL15 en principio está bastante bien. Si nos vamos aquí, 2133, CL15 son 14 nanosegundos. Obviamente es un poquito peor que lo otro, pero no está tan mal, ¿vale? No está tan mal. También tened en cuenta que en este caso lo que queremos es ajustar un poquito más el presupuesto. Entonces, ¿puede servirnos 16 GB con esta latencia para After Effects? Complicado. Seguramente vais a tener que reducir la resolución para que os vaya medianamente fluido. Sin embargo, para Premiere y para editar a 1080, con esta RAM tenéis más que suficiente. Y como veis, la diferencia de precio pues es abismal. Bien, si nos vamos a procesadores, tenemos el Ryzen 9 5950X, que de hecho es el más alto de la serie de Ryzen, y además está en oferta, que estoy hasta por pillármelo yo, por cierto. Y este digamos que es el procesador más alto que podemos coger de esta gama. Luego podemos irnos a la gama Threadripper, ¿vale? En este punto la cosa cambia bastante, pero claro, es que también cambia bastante hasta el precio. Es decir, un solo procesador puede costar lo mismo que un ordenador de gama media para editar, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, si te compras este procesador, pues bueno, tienes lo mejor que puede haber. Bueno, creo que lo mejor que puede haber es un procesador siguiente, pero me entendéis, ¿no? O sea, un Threadripper. Luego, un procesador más asequible, que nos va a poder permitir seguramente editar en 1080 y en 4K, sería el Ryzen 5 5600G. He puesto este como puedo poner el 5700 o el 5800, pero que sepáis que de la gama Ryzen, un Ryzen 3 o un Ryzen 5 ya es más que suficiente para que podáis editar en 4K. Si nos vamos a gráficas, aquí podemos tener una gráfica bastante alta, que es la RTX 3080 Ti, de hecho yo tengo la 3080, con unos precios muy inflados, eso todo hay que decirlo, han subido el precio de las gráficas enorme, con lo cual quizá ahora es el peor momento para elegir una gráfica, pero si tienes que cambiarlo, bueno, es a lo que te tienes que enfrentar y no hay otra. En este caso, con esta RTX 3080 Ti, puedes editar prácticamente cualquiera, y recomiendo que sea de Nvidia en lugar de en AMD. ¿Por qué? Porque Premiere funciona mucho mejor y rinde mucho mejor con las gráficas de RTX de Nvidia, ya que además podéis activar la codificación por hardware, que eso va a hacer que la exportación vaya, bueno, prácticamente como un tiro. Entonces, con esta gráfica, si tenéis el presupuesto, no vais a tener ningún problema en editar ni en 1080, ni en 4K, ni en 6K, y diría que ni en 8K. Sin embargo, tenemos esta que es bastante más asequible, que es una GTX 1660 Ti. Esta es una gráfica que en principio Adobe también recomienda, no se queda como requisitos mínimos, sino como requisitos recomendados para editar a 1080. ¿Con esta puedes editar a 4K? Estoy seguro que también. Quizá tenga ciertos problemas, pero diría que no tanto. Y el precio es bastante más reducido. Ahora vamos con unas cuantas configuraciones que he visto por aquí. Bien, tenemos esta directamente es desorbitada, porque estamos hablando de un i9 de 12ª generación, una generación bastante buena de Intel. Es una generación que ya le está dando bastante guerra a AMD, no como en el caso anterior. Tiene una RTX 3060 Ti, no es la mejor, pero está bastante bien, y 32 GB DDR5 a 5600 MHz. Ojo, DDR5, estamos hablando ya del nuevo modelo de DDR, y con un NVMe de 1 TB. El NVMe siempre lo recomiendo, por eso hay que tener en cuenta que la placa tenga socket para M.2, que son las unidades de almacenamiento NVMe. Si nos vamos a este otro punto, pues esto se dispara. Claro, también tiene una RTX 3080, un Ryzen 5950X, como el que hemos visto anteriormente, 32 GB de RAM, pero es que tiene un NVMe de 4 teras. Quizá no es necesario 4 teras de NVMe, es mejor incluso que la propia placa tenga 2 sockets y poder poner 2 NVMe de 1 tera, para hacerlo de manera independiente. Si nos vamos a modelos bastante más asequibles, aquí podemos ver un Ryzen 5 3600 que te sirve perfectamente para editar, tanto en 1080 como en 4K, una GTX 1650 de 4 GB, quizás se puede quedar un pelín corta en 4K, y 16 GB DDR4 3200 MHz, que esto es suficiente para editar en Premiere. Entonces, esta configuración por 850 € se puede quedar intermedia, es decir, ¿puedes editar en 4K? Seguramente sí, pero es factible que en algunos momentos, sobre todo si empiezas a poner muchos clips, tengas que tirar de proxies.
es factible. Pero si tu edición es de 1080, con esto vas tremendamente sobrado. Y luego por aquí podemos ver más configuraciones, como puede ser esta. Con esta configuración en 4K podrías editar sin ningún tipo de problema, ya que tiene una RTX 2060. Aquí pone que está agotado y entiendo que será por la gráfica, ya que la serie 2000, pues bueno, ya se fueron al traste, ya no existen. Pero aquí podemos ver otro, un Ryzen 5 3600 con una GTX 1660 Super, que ya es de 6 GB y 16 GB de RAM, y con esto seguramente ya podéis editar en 4K. Así que visto así un poquito por encima, diría que como resumen, si tú quieres editar en 1080 y en 4K, podéis optar por un procesador como este, un Ryzen 5 5600 hacia arriba, una RAM mínima de 16, aunque yo intentaría tirar hacia 32, y aunque sea de CL15, sería suficiente, y de gráfica con una GTX 1660 Ti, o si podéis encontrar alguna de segunda mano, una RTX 2070 de segunda mano, que puede estar incluso bastante más barata que esta, con eso no vais a tener ningún problema en editar en 4K. Bueno, pues espero que con toda esta información lo tengas claro y te haya ayudado a poder elegir tu ordenador, y desde aquí nada más. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!